Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Alguien por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Sofi? ¿Todo bien por acá? Me alegro. Hola. Hola, vos. Bien, vamos a comenzar entonces. A ver, espérenme aquí. Ahora sí. Bueno, por ahí vamos a tener que cortar un ratito porque va a venir justo, vienen justo a instalar el internet, pero tal vez no, nunca se sabe. Bueno, si tienen la revistita a mano, pueden ir tomando ahí nota. Vamos a ir viendo el cuadrito que tenemos acá. También vamos a ir viendo algunas imágenes y algunos videitos cortitos que les voy a pasar. Va a ser todo muy rápido en el sentido de los elementos que vamos a ir viendo, porque son... A ver, esperen que se me tilda ahí. Esperen que se tilda acá. Ahí está. Por eso estoy cambiando el internet. Eh, bueno, les comentaba entonces que vamos a ir viendo como distintos momentos históricos muy fugaces, nos vamos a detener en algunos, en otros los vamos a pasar medio rápido, pero es para como... La idea es hacer en este rato una breve historia mundial del género y las sexualidades, lo cual mucho va a quedar afuera, bien, pero por lo menos vamos a reconocer algunos hitos trascendentes que generaron un impacto en nuestra cultura en la academia también. Si se acuerdan, en la primera clase estuvimos viendo un poquito este texto que habla de algunos puntos de cuando hablamos de una historia no lineal del género. Bien. Y con esa historia no lineal nos referíamos a una historia que no sigue una línea del tiempo, que un evento se sigue a otro, y si sucedió una vez no se repite, sino que es una historia más circular, ¿bien? Pensar en una historia donde, como habíamos dicho, términos como femicidio ya aparecen en 1800, cuestiones como la lucha por el aborto se legalizó en algún momento en principios de 1900, hasta el día de hoy todavía hay países donde el derecho al voto por parte de las mujeres o algunas legislaciones en torno a la homosexualidad siguen penalizando y incluso con pena de muerte, ¿no? Entonces, todas estas luchas que parece que son de épocas, en realidad conviven, ¿no? Han convivido en 1700, han convivido en el 800, en el 2000 y siguen conviviendo hoy en día. Entonces, con eso nos referimos a una historia circular donde los conceptos y las luchas mantienen cierta simultaneidad, ¿bien? Entonces, brevemente rescatando este texto, plantea acá algunos puntos donde, por ejemplo, dice la historia es más antigua y menos occidental que la que nos han contado, ¿no? Hay muchos hechos históricos que tienen que ver con la lucha y la historia del feminismo que están muy ligados a Oriente, sin embargo ha habido todo un proceso de invisibilización de las luchas feministas en Oriente
que incluso hay toda una imagen colonizadora, ¿no? Hoy de Oriente, donde la mujer supuestamente es una mujer sumisa, que no lucha, que está muy ligada a lo religioso, entonces mantiene cierto contacto con esa estructura patriarcal que no puede salir. Bueno, lo cierto es que grandes luchas han sucedido y suceden hoy en día en el mundo oriental, tanto como en el mundo occidental, ¿no? Pero bueno, ahí hay una lucha de que a veces le conviene a ciertos sistemas de producción de plantear qué es la libertad, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, cuál es ese camino. Y ese camino no es lo mismo la libertad que proponen por ahí algunas visiones más espirituales o más orientales que la libertad que propone el mundo occidental, que está muy ligado a las cuestiones del capitalismo y el avance de discursos neoliberales, como tiene que ver, por ejemplo, con el individualismo, ¿no? La lucha se piensa como algo, la libertad en nuestra cultura se piensa como algo individual, mientras que en otra cultura la libertad se piensa como algo colectivo. ¿No? Otro punto, una historia no lineal nos convoca a distinguir entre acontecimientos históricos e historia propiamente dicha. Esto significa que sucedieron hitos históricos, pero la historia que se cuenta sobre esos hitos es diversa. Hay muchas historias y a veces conocemos solo algunas versiones de esos hechos históricos, ¿no? Entonces distinguimos entre acontecimientos e historia. Tercer punto, una historia circular, esto que ya estuvimos charlando. Cuarto punto, una historia no lineal dice, tiene en cuenta los efectos políticos o de poder que provocan los acontecimientos históricos. Es una historia que trabaja con el azar, ¿no? Desde la mirada de Foucault, este sociólogo, psiquiatra, psicólogo, bueno, varias cosas de francés que tuvo mucho impacto en la teoría social, él planteaba de que en realidad no había una especie de conspiracionismo de cuatro o cinco personas sentadas, ¿no? en su casa o en alguna reunión organizada en el mundo. No lo sabemos, tal vez sí, reuniones hay, pero él planteaba que hay muchas cosas al azar, ¿no? Que suceden al azar, que las formas, los efectos que tienen, incluso aunque se sienten cinco personas a decir, vamos a crear una pandemia, incluso los efectos de eso no los pueden controlar esas personas, ¿no? Entonces los efectos se disparan para todos lados y ahí es donde juega el azar, ¿sí? Donde se reapropian, muchos grupos se reapropian de las tecnologías que al principio eran de dominación, luego se vuelven en contra, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación sirvieron para expandir el capitalismo en todo el mundo, pero también esos medios sirvieron para conectar a movimientos sociales y que los movimientos sociales se hiciesen mundiales, ¿no? Entonces no es casualidad que en esta época de los años 60, cuando surgen los más medias, aparezca el movimiento hippie, el movimiento por la paz, el movimiento feminista, el movimiento verde, como los primeros movimientos mundiales que hasta ese momento estaban sectorizados justamente porque no existían los medios de comunicación. Entonces, un juego ahí, ¿no? De imposición y de reapropiación de tecnologías. El quinto punto tiene que ver con reconocer que en esta historia hay tanto eventos locales como eventos globales. Generalmente estamos acostumbrados a una historia que es universal, se dice. De hecho, hay muchas cátedras que se llaman historia universal, muchas enciclopedias y libros se llaman historia universal. Y cuando uno estudia esa historia universal, ¿qué es lo que estudia? La historia de Europa, básicamente, ¿no? Y estudia Revolución Industrial, Primera, Segunda, Tercera, estudia Revolución Francesa, Revolución estadounidense, pero está todo muy ligado como teniendo como centro a Europa, ¿no? Y sin embargo hay todas otras historias que están detrás en otros continentes y eso rescata un poquito este punto. Cualquier cosa que quieran ir preguntando o comentando pueden ir haciendo, ¿sí? Si no saben que hablo y hablo. Y más si es virtual. Séptimo punto, una historia no lineal construye la historia desde la pequeñez, ¿bien? Y no solo desde los grandes hechos históricos narrados como heroicos. Sí hubo revoluciones, hubo grandes protestas, hubo grandes libros, pero hay toda una historia detrás, una historia de lo cotidiano, ¿no? No solamente estaban los reyes, las reinas y las revoluciones, también había revoluciones en lo cotidiano, libros que nunca llegaron a ser famosos, entonces hay toda una historia, ¿no? Sosteniendo esos grandes eventos que está bueno también rescatarlos. Y el último punto tiene que ver con una historia muy ligada a el sistema de producción de cada época, ¿no? Nuestros propios deseos, nuestras propias subjetividades
están muy ligadas al sistema de producción actual. No es casualidad que en una época de capitalismo industrial, donde se debe priorizar la mano de obra, por ende se prioriza la familia nuclear, se prioriza la heterosexualidad para crear proletarios, proletarios o soldados, proletarios para la fábrica, soldados para el Estado. Ese sistema de producción genera ciertos tipos de subjetividades, de deseos, de incluso esta idea hasta de monogamia, ¿no? Y ahora en una época donde el capitalismo está más diverso, el capitalismo es más plural en el sentido de que tiene múltiples formas de instalarse en la sociedad, de discursos sobre la circulación, sobre incluso a nivel espiritual, sobre el fluir y un montón de cuestiones que tienen que ver con la adaptabilidad a un sistema que nos pide que nos readaptemos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, podemos tener un trabajo, pero a lo mejor lo vamos a tener 3 meses y tenemos que tener la capacidad de cambiar ese trabajo, ¿no? O por ejemplo con la pandemia de virtualizarlo por completo. Esa capacidad de adaptación es lo que el capitalismo hoy pide como habilidades capitalistas y en ese sentido, en ese fluir así más libre que exige el capitalismo, no es casualidad que surjan discursos, por ejemplo, que se vuelvan hegemónicos como la cuestión del poliamor o incluso la cuestión del psicoanálisis. Hay muchas, dejando de lado los aportes que puedan beneficioso que pueden tener estas teorías y estas hipótesis, lo cierto es que están muy ligadas a determinados contextos históricos. Si pensamos en Freud, por ejemplo, Freud nace en un contexto donde acababa de surgir la sexología, lo vamos a ver, y acababa de nacer la pediatría. Entonces el tipo nace en un lugar, en un momento histórico donde dice, bueno, aparece el niño como figura central, porque en su momento el niño no era una categoría política, ni siquiera era una categoría laboral, era simplemente alguien que trabajaba igual que trabajaba sus padres, ¿no? No había diferencia esto de derechos laborales, ni pensar al niño como un niño, ¿no? Como un sujeto de derechos. Entonces, ese surgimiento de la pediatría a fines del 1700, comienzo del 1800, unido al nacimiento de la sexología, no es casualidad que Freud nazca en este contexto y ate cabos, ¿no? Entre un niño que venía oprimido por esa familia del 1700 y una ciencia que habla de la sexualidad, que empieza a plantear esta idea de que existe un individuo, que ya no hay que pensarse en comunidad, en esa lógica colectiva que por ahí tenía el sistema feudalista, que no lo tenía, que no lo tiene el sistema capitalista. Entonces aparece el individuo como proyecto de vida, aparece el individuo como un sujeto que tiene deseos, y no es casualidad que Freud nace en este contexto, junta niño y sexología y crea el psicoanálisis, ¿no? De hecho, el sobrino de Freud va a ser uno de los primeros que utiliza el psicoanálisis para el marketing. Entonces, hubo un par de empresarios en Estados Unidos que le piden al sobrino de Freud que investigara por qué las mujeres no fumaban, por qué no fumaban para fines de 1800. Y llega a la conclusión, a través del psicoanálisis, a través del método de su tío, llega a la conclusión de que las mujeres no fumaban porque asociaban el cigarrillo con el falo. ¿Mm? Entonces, hacen todo un proceso de publicidades y demás para desmitificar eso, y a partir de ahí surgen estas nuevas mujeres, que vamos a ver que son las mujeres flappers, que empiezan a fumar, se cortan el cabello, eh, usan ropa corta, etcétera, ¿no? Entonces, es resultado también de cómo el psicoanálisis, por ejemplo, se utilizó en cuestiones de marketing y producción de sexualidad. Entonces, a lo que vamos con esto es que muchos de los eventos históricos que vamos a relatar brevemente están muy ligados al contexto histórico y al sistema de producción propio de esa época. Estamos muy acostumbrados a pensar que el Estado siempre existió, que el capitalismo siempre existió, entonces no nos imaginamos un mundo donde el capitalismo no exista o un mundo donde el Estado desaparezca, ¿no? Lo cierto es que el Estado, si uno piensa en el Estado-nación como categoría política, en Argentina, ¿cuánto tiene? 1890, estamos hablando de 140 años. El Estado como estructura primigenia tiene cerca de 400 años, pero nosotros como historia de humanidad tenemos siglos y milenios, ¿no? Entonces, pensar de que una estructura es eterna es propio también del sistema de dominación, ¿no? Nadie se plantea hoy en día un mundo sin Estado, ¿no? Por lo menos un mundo no sin Estado en el sentido sin Estado en el sentido de una estructura política que organice la ciudadanía y no desde
no me refiero a la presencia del Estado, ¿no? En políticas sociales y demás, sino al Estado como estructura social que organiza la sociedad. Uno nace en Estado y muere en el Estado, ¿sí? Uno no tiene la potestad de decidir yo quiero salir del Estado. Los únicos que pueden llegar a tener cierta potestad son algunas comunidades originarias que por acuerdos previos en la Constitución, en distintas constituciones, han conseguido no formar parte del Estado, ¿sí? No es particularmente el caso de Argentina, pero sí se puede notar más en Brasil, donde al día de hoy hay cerca de 90 pueblos no contactados que no forman parte del Estado brasileño. ¿Mm? Pero si no es raro, ¿no? Todo lo que está dentro de un espacio geográfico forma parte también del Estado. Bueno, más o menos hasta ahí es como la base que nos va a servir para entender este cuadro que vamos a estudiar, de ir viendo pequeños hechos históricos que alguien puede decir, bueno, hay una mezcla acá, ¿no? De grandes hitos históricos y por otro lado pequeñitas cosas, pero más o menos fueron agrupadas en... Esto, digamos, es todo un proceso de selección que yo he hecho a partir de las lecturas bibliográficas y a partir de esta idea o de esta postura de visibilizar hechos que han influido pero no han llegado tampoco a ser conocidos. Entonces está bueno que conozcamos esa historia oficial del feminismo, pero también esas historias pequeñas que están detrás. Así que vamos a ir viendo que hay grandes hechos, pero después detalles o hechos pequeños que están posicionados a la misma altura, ¿no? Que es casi como la postura, ¿no? Que estamos planteando de darle importancia también a esos hechos. Y los hechos pueden ser tanto en China como en Argentina o en cualquier lugar, ¿bien? No es una historia occidental del feminismo, sino una historia mundial diversa, situada, ¿bien? Esa es un poquito la idea que proponemos, que venimos proponiendo en la materia, ¿bien? ¿Hasta una duda, queja? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, todo en orden, vamos, Perfecto. vamos re bien. Bien, les voy a ir mostrando algunas imágenes, así que lo vamos a ir haciendo ameno. Si les interesa particularmente algún hecho, saben que pueden participar y vamos profundizando algunas cuestiones más, o si les surge alguna duda, pregúntenla en vez de dejarla para el final, ¿tá? Así lo vamos haciendo más interactivo. Bueno, esta primera partecita la saltemos un poquito, que ya lo hemos trabajado, que tiene que ver con, primero, hacer una gran división histórica, ¿no? Entre, que de hecho no está por todos aceptados, de que hubo un pasado matriarcal en la humanidad y pasamos a un presente patriarcal, ¿no? Que supuestamente antes del inicio del patriarcado existieron sociedades matriarcales, pero también es un poco colonialista decir de que los matriarcados murieron. Porque como hemos visto, tenemos la comunidad Mozo en China, que es una comunidad matriarcal que al día de hoy existe. Podemos ir a la región de Bengala en China y hay comunidades matriarcales, ¿no? Entonces, esta idea también de decir, bueno, algo murió, ¿no? Incluso cuando hablamos de las lenguas, lenguas muertas, como el sánscrito o el latín, en realidad son lenguas que están vivas. Mientras haya personas que las utilicen, el latín en la iglesia o el sánscrito en los mantras, en las recitaciones de los textos sagrados de la India, esa lengua está viva. Pero bueno, hay toda una idea colonizadora de matar, ¿no? De matar lo que es viejo. Y que sea viejo no significa que haya muerto. Entonces hay que pensar la historia como, no como el fin de la historia, sino como un deslizamiento de algunos eventos que han quedado un poquito más invisibilizados. Hasta el día de hoy hay algunas comunidades, por ejemplo la comunidad indígena de Tasmania, que incluso a nivel teórico hay escritos que niegan la existencia de esa comunidad. Y una de las principales luchas de esa comunidad tasmana de indígenas es decir, che, no es que Colón nos mató, seguimos vivos acá, ¿no? Y lo mismo pasa acá si lo pensamos en Argentina o si pensamos en el norte. Eh, la comunidad, bueno, o en el sur, ¿no? La comunidad mapuche o la comunidad quechua o lo que fuese, son comunidades que están vivas, forman parte de nuestra argentinidad y sin embargo tenemos esta idea de un pasado indígena que ya acabó, un pasado negro que ya acabó. Hemos visto estas estadísticas sobre afrodescendencias, eh, ¿no? Que lo trabajamos en la clase anterior en el censo, donde vemos que hay muchas personas que se reconocen afrodescendientes y hay toda una sangre negra en Argentina que fue eliminada por lo menos simbólicamente. Y lo cierto es que
hasta el día de hoy seguimos viendo personas con rasgos fenotípicos afros, no porque vengan de África o de Brasil, sino porque son propios de acá de Argentina, ¿no? Bueno, entonces la primera parte ya la venimos trabajando bastante, que tiene que ver con la existencia de matriarcado, de sociedades matrilineales, donde hay herencia a través de la línea de la madre, o sociedades, dijimos, matrifocales, donde el lugar de hábitat o el centro es la madre, es la casa de la madre, y a partir de ahí surgen combinaciones de sociedades, ¿no? Sociedades matriarcales, donde gobiernan mujeres, que no significa que administren la cosa pública, que administren el gobierno, significa que tienen el poder. Puede que haya hombres ocupando cargos públicos, pero esos hombres van, sobre todo se nota más en las comunidades pequeñas, van a sus hogares a preguntar a sus madres y a sus esposas qué decisiones tomar. Entonces ahí el poder está en las mujeres, pero la administración del gobierno puede estar a cargo de los hombres o no. ¿Bien? Entonces, en matriarcado hablamos de esa sociedad que tiene el gobierno a cargo de mujeres. El poder, digamos, perdón, el poder a cargo de mujeres. En sociedades matrilineales es cuando la herencia es por vía materna, de madre a hija o de madre a hijos, y sociedad matrifocal cuando el centro o el lugar de hábitat es la casa de la madre. Entonces el hijo siempre tiene que vivir con la madre, si se casa sigue viviendo con la madre, y etcétera, ¿no? Ese pasado que tenemos, que algunos dicen que fue matriarcal, en América Latina especialmente, Rita Segato se dedica bastante a estudiar eso, género y colonialismo. Ella habla de un patriarcado de baja intensidad, ¿no? ¿Qué significa? Que en realidad existía un patriarcado en América Latina, en Nabya Yala, como le llamamos, o en nuestra América, existía un patriarcado pero de baja intensidad, es decir, que era menor, no era tan poderoso como el patriarcado que instala Colón de algún modo cuando llega a América Latina. Colón instala no solo un patriarcado más reforzado, sino también instala la división sexual del trabajo, que no existía en las comunidades nativas, ¿no? Porque hay comunidades que tenían 3, 4, 5, incluso hasta 7 géneros, y bueno, viene Colón y separa todo en hombres y mujeres, ¿no? De algún modo instala la división sexual del trabajo. Las mujeres van a tener que realizar una cosa y los hombres realizar a otra. Y ahí se vincula el patriarcado con colonialismo. Siempre, y más adelante, después del colonialismo, va a surgir el capitalismo, ¿no? Entonces, podemos pensar también el capitalismo como una forma de patriarcado, al colonialismo también como una forma de patriarcado, ¿no? Un patriarcado colonialista, un patriarcado capitalista, etc. Pero bueno, Rita Segato dice que existían estructuras patriarcales, pero no eran tan potentes como las que instala Colón cuando llega a América. De hecho, hay toda una idea también que se construyó, que es una visión muy colonialista, de pensar la Edad Media o todo lo antiguo como una edad oscura, donde todo era malo. Y lo cierto es que si vemos algunos eventos, no era tan malo en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, teníamos, fíjense, en el 785 se promulga el Concilio de Paderborn, que condena la creencia y la persecución de brujas, ¿no? Para esta época, fíjense, mucho antes de la Edad Media, o estamos en otra etapa de la Edad Media, se prohibía la creencia en brujas, ¿no? Y por ende también la persecución. Sin embargo, este concilio después se elimina y se instala todo lo que es el proceso de cacería de brujas ya para el año 1500. Que habíamos dicho que, ¿qué sucedió acá? En el libro de Caliban el Bruja, Silvia Federici menciona que las primeras técnicas de control o de manipulación o de muerte, de asesinato a esas mujeres campesinas, que en realidad eran las brujas, esas mujeres campesinas, todas esas técnicas de asesinato se practican en América Latina y luego son llevadas a Europa. Entonces, el proceso de cacerías de Europa comienza 50 años después que la llegada de Colón a América Latina. ¿Tá? Entonces, no es casualidad que esas técnicas que se aplicaban acá después se terminen aplicando en Europa. Fuimos como un laboratorio, digamos, ¿no? En ese sentido. No había identidades sexuales, había prácticas, o sea, no existían los términos homosexual, heterosexual, incluso a veces nos atrevemos a decir no existía la palabra hombre y mujer como tal, son categorías políticas que se inventan en determinado momento histórico. Lo que sí existía era condena a ciertas prácticas sexuales, ¿bien? No había una identidad sexual que totalizara a la persona. Entonces, por ejemplo, se condenaba la sodomía,
¿no? La práctica del sexo anal, independientemente si fuera entre hombres o entre hombre y mujer, ¿no? Era la práctica lo que estaba mal, no la identidad. Después vamos a ver que en el 1800, justo vinculado también al surgimiento del psicoanálisis, comienzan las identidades, a aparecer las identidades. Y ahí es cuando surgen los términos homosexual, heterosexual, etc. Antes de 1800 la gente no decía soy hetero, soy homo, porque no existían esas categorías. Bien, el hermafroditismo era opcional. Bien, o sea que una persona, si tenía alguna especie de ambigüedad genital, podía elegir si querer criarse como hombre, como mujer o como un tercer género, era opcional. Eso después se elimina, bien, cuando surgen las primeras cirugías de reasignación de sexo, también para principios del 1800. Esto se elimina y va a ser el médico quien tenga la autoridad de decir, bueno, este niño va a ser niño o niña a partir de ciertos rasgos en la estructura genital, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona nacía con un micropene, se realizaba una reconstrucción vaginal, ¿no? Pero eran decisiones, el poder sexual estaba a mano de los médicos. Y hasta el día de hoy, de algún modo, sigue estando presente. Yo por ahí suelo decir, ¿cuánto sabemos nosotros de nosotros mismos, en realidad? Tenemos por ahí un registro de, ¿cómo se llama el acta de nacimiento? Que se retira en el registro civil, se me fue el nombre. La partida, ¿no? ¿Partida de nacimiento? Sí. La partida de nacimiento. En realidad no sabemos exactamente bien a qué hora nacimos, a veces el horario que puso otra persona. Creemos también en nuestros padres, elegimos creer de que nacimos en esa fecha. Hasta hace no mucho sabemos que en varios de nuestros familiares se los anotaba un día, pero nacieron en otro día. Tampoco sabemos si hemos tenido una reasignación sexual, digamos, porque hasta hace poco tampoco eso no se decía. Era parte del pacto entre médico y paciente de no decirle a los hijos que tuvieron alguna cirugía de reconstrucción genital. Entonces, nosotros elegimos creer nuestra historia, pero lo cierto es que podemos tomarlo con pinza, ¿no? Si algún día nos ponemos un poquito más filosóficos, realmente no conocemos nuestra historia. Conocemos desde que tenemos conciencia o lo que nos han contado nuestros padres, nuestros familiares. Es, es poco probable que nos hayan mentido, pero me refiero a que podríamos cuestionarlo si quisiéramos. Bueno, dejando esa partecita por ahí prehistórica, cuando hablamos de prehistoria nos referimos antes del surgimiento de la escritura, algo prehistórico significa eso, antes de la escritura, dejando ese pasado por ahí a veces también idolatrado, ¿no? De estas sociedades matriarcales, pasamos directamente a eventos que ya los podemos registrar históricamente, ¿no? Hay registros históricos, ya sean textuales o de otro tipo. Podemos marcar más o menos el siglo en el 1600, marcar como un gran hecho histórico a nivel mundial que tiene que ver con el surgimiento del capitalismo, de la burguesía, y en todo ese contexto surge el proceso de cacería de brujas. Sabemos que esas brujas, ¿quiénes eran? Eran campesinas, eran campesinas tanto pobres como propietarias, terratenientes, eran parteras, eran algunas médicas, entre comillas, eran mujeres que tenían bastante poder social, ¿no? Entonces, de algún modo, esas mujeres que estaban muy en contacto con la naturaleza, con el campo, con la vida rural, con la aldea, porque para este momento lo urbano y lo rural no tenía tanta diferencia, esa mujer de algún modo empieza a ser un impedimento para esta nueva estructura productiva que es el capitalismo, ¿no? Donde a partir de ahora va a dominar el hombre, va a dominar cierto tipo de industria, surgen las ciudades, se separa lo urbano de lo rural, va desapareciendo el campo, los campesinos se transforman en obreros, los obreros en proletarios, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo ese proceso está muy ligado a esta época, ¿no? Al 1600, cuando surge la burguesía, surge el proletariado, etcétera, ¿no? Hay una separación entre industria y casa, y acá es donde comienza esta idea de, bueno, la mujer ama de casa, en el hogar, y el hombre en el espacio público, es decir, en la industria, ¿no? Entonces, en esta época empieza la distinción entre lo público, lo privado, entre el espacio del hogar y el espacio laboral, y ahí empiezan a tejerse algunas tramas de género y estereotipos de género que hasta el día de hoy incluso los seguimos manteniendo, ¿no? Entonces nos ubicamos más o menos en esta época. El taller se separa de la casa, ¿bien?
surge un proletariado que es industrial y a su vez es masculino, eh, surge lo privado y lo público. Bien, entonces sobre esta base empiezan a surgir varios elementos históricos en distintas partes del mundo, a veces un poquito desfasadas uno de otro, dependerá de los medios de comunicación y las formas de contacto entre las culturas, porque básicamente es eso, ¿no? Los procesos que llamamos de aculturación, cómo una cultura va impactando en otra, va negociando con otra, va incorporando elementos, los resiste, etcétera. Todo eso a medida que entran cada vez más en contacto. Es una época también de por qué surge el capitalismo. Porque se descubren rutas marítimas, se descubre que se puede navegar por mar, entonces ahí aparece Colón intentando, como muchos otros, empezar a transitar los mares. Entonces una cosita va llevando a la otra, ¿no? Esos comerciantes que viajaban en las rutas son los que traen ropa, traen especias, telas, un montón de cosas y las empiezan a vender en los mercados urbanos, por eso se llama mercado, y de algún modo empiezan a generar un dinerito extra. Ese dinerito extra lo empiezan a invertir en industrias, en creación de manufacturas, y ahí de a poquito va surgiendo la clase burguesa, que era la clase que vivía en los burgos, es decir, en las ciudades. Entonces una cosita va llevando a la otra. Lo que, teniendo esta base histórica, vamos a ir trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con el género y la sexualidad. En el 1700, haciendo un salto así de 100 años, aparece lo que se llama el modelo de Galeno. Bien, este era el modelo de Galeno. Fíjense esta imagen aquí. ¿Qué les parece que es? Como anatómicamente, un Sí. genital. Bien, bien, muy bien. A ver qué dicen ahí en el chat. Bien, ahí dice un pene y una vagina, genitales masculinos. No tengan miedo de decir estas palabras. Eh, bueno, esta en realidad era, para la época, para 1700, una vagina. Bien, ¿cómo se pensaba la vagina? Como un pene invertido, o sea, un pene hacia adentro. Entonces, esto, digamos, era la vulva y acá, para adentro, era un pene que en vez de salir para afuera, en el caso del hombre, quedó para adentro, ¿no? En el caso de la mujer. Entonces había toda una idea para el 1700, la medicina por lo menos no pensaba que existían dos cuerpos, no había hombres y mujeres. La medicina creía, no es que no los hubiera en términos visibles, ¿no? Pero como categoría de análisis, como categoría médica. Se pensaba que existía un solo cuerpo. ¿Sí? Existía un solo cuerpo que tenía dos formas de expresarse. Por cuestiones que tenían que ver con la temperatura corporal o con incluso con una idea evolucionista, se pensaba que las mujeres no tuvieron la capacidad de expulsar ese pene hacia afuera. Entonces como que estaban a mitad de camino. Y la vagina era visualizada así, como un pene hacia adentro. En el caso del hombre, por fuerza de distintos factores biológicos y evolutivos, tuvo la capacidad de expulsar todo esto para afuera y convertirlo en pene. Entonces, la mujer se pensaba para el 1700 como un sujeto a la mitad, ¿no? Que quedó a la mitad biológicamente hablando. Y en el caso del hombre como un ser ya completo. Pero se pensaba en términos de un solo cuerpo, existía un solo cuerpo, cuyo pene salió para afuera o quedó para adentro. Esta era la visión en 1700 y no estamos hablando de hace siglos y siglos, estamos hablando de hace 300 años nomás. Entonces hubo cambios muy rápidos a lo largo de la humanidad, especialmente en algunos eventos históricos fueron más rápidos, ¿no? Eso se conocía como el modelo de Galeno, que era un médico que estableció esto, ¿no? Que existía un solo cuerpo que tenía dos sexos. Entonces, hay otro médico, Andrés Basilo, establecía que la vagina era igual a un pene invertido. Este era el médico en realidad. Eh, y así, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, más o menos para esta época también el rey Luis XIV en Francia establece el parir de forma horizontal. Eso tal vez lo han escuchado de algún lado. Hasta ese momento las mujeres parían en cuclilla, ¿bien? O en el agua o en partos más así de ese tipo natural. Sin embargo, a partir de acá, como Luis XIV
tuvo 14 hijos, creo, o 16, él pedía de que la mujer se pusiese en posición horizontal, su esposa, para, no sé si era la misma esposa, creo que eran varias, para poder ver cómo salía el hijo, ¿no? Entonces a partir de ahí se empieza a parir en la camilla, 1700 y algo. 1713 surge la RAE, ¿no? La Real Academia Española, que de algún modo empieza a... no es casualidad que surge en esta época tampoco la RAE, porque es una época en la que surgen muchos conceptos, es una época que viene después también de la masivización, se dice así, la masificación de la imprenta, si bien la imprenta surge antes, pero de algún modo la instalación del libro como algo que circula en la sociedad, sobre todo en la sociedad alta o aristocrática, eh, trae como correlato esto, ¿no? Empieza a surgir la palabra, el vocablo, pero no cualquier vocablo, la palabra muy ligada a la aristocracia. Entonces, de algún modo, la RAE es resultado de toda esta etapa histórica en la que surgen también nuevos conceptos, se empieza a pensar de otra manera y eso se refleja en palabras nuevas que se inventan. Entonces, en 1713 surge la RAE. Así como van a surgir otras RAEs, entre comillas, de distintas lenguas. 1740, primera ley antihomosexual en China. Bien, con la llegada de los occidentales. ¿No? Se pensaba que en China no existía la homosexualidad y de algún modo la homosexualidad se instala con la llegada de los occidentales y ahí se empieza a crear una legislación anti-homosexual que antes no existía, ¿no? Entonces, el vínculo también entre Occidente y ciertas culturas orientales va generando también distintos efectos. Ya saltando a 1791, Olympe de Gouges crea la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Por qué? Porque tal vez recuerdan, en 1789 acontece la Revolución Francesa y se crea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, 2 años después, Olympe de Gouges, fíjense, 2 años después dice, che, ¿cómo? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y promulga esta especie de carta donde establece la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces, fíjense, una mujer ya en 1791 está pensando en términos de género, ¿bien? Y no es algo propio de ahora, que también es un discurso que a veces nos venden, ¿no? Como que esta cuestión del género, de la ideología del género, es propia del siglo XXI. No, estamos en 1791. Olympe de Gouges, a ver si está acá la fotito de ella. Tuvo mucha importancia en la historia del feminismo, fue una francesa, porque algunos dicen que la Revolución Francesa fue en realidad, aquí está, fue una revolución burguesa de los hombres. Rita Segato dice, fue una forma de establecer un pacto de hermandad entre los hombres varones. Ahí tenemos Olympe de Gouges. 1791, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. 1792, Mary Wollstonecraft, o conocida como Mary Shelley, conocida como la autora de Frankenstein, ¿bien? No solo se dedicaba a hacer narrativa, también promulga un manifiesto que era la vindicación de los derechos de la mujer. ¿Han escuchado la palabrita reivindicación? Seguramente han escuchado reivindicación. Cuando algo reivindicar, sí. ¿Por qué les parece que aquí la autora puso vindicación en vez de reivindicación? Porque de haber sido la primera vez, Bien, reivindicaciones cuando ya se hizo una vez y volvemos a, tal cual. a- bien. Entonces yo no puedo reivindicar derechos que nunca existieron, digamos. ¿No? Entonces la primera vez que establezco los derechos va a ser la vindicación, ¿no? Y cuando ya existió algún derecho y después se perdió o X motivo o algún tipo de libertad y se quiere recuperar, aparece esta idea de reivindicar, ¿no? Entonces, bueno, la obra de ella era Vindicación de los Derechos de la Mujer. 1792 también, un año después. Entonces la Revolución Francesa marcó varias cuestiones de género también, porque generalmente se la estudia como una revolución neutral, ¿no? Que tuvo beneficios para todos. Lo cierto es que tuvo beneficios. Fíjense,
el famoso lema libertad, igualdad, fraternidad, si uno estudia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice que uno tiene libertad, igualdad y fraternidad, primero si tiene propiedad. O sea que el principal derecho es a la propiedad. Si vos tenés propiedad, ahí tenés garantía de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, en realidad, la revolución burguesa lo que planteaba era eh, la revolución francesa era una revolución de los burgueses, donde el derecho a la propiedad era el principal elemento. Y a partir de ahí se construía libertad, igualdad y fraternidad, que no era para todos, porque las mujeres no podían votar. Entonces, fue una revolución para los hombres, dice Rita Segato, ¿no? Tuvo mucho impacto a nivel social, sí, pero fue una revolución marcada por el proletariado masculino. Tenemos ahí, por ejemplo, en el contexto, Revolución Haitiana de 1791 a 1804, que fue la primera revolución negra de aquí de América Latina y que después se le olvidó porque no tuvo éxito, pero fue la primera gran rebelión de esclavos de aquí, de América. Bien, 1800, fíjense, surge el término trata de blancas, que esto lo trabajamos. A las negras, digamos, no se las trata, no hay trata de negras, porque eso era lo normal, era lo permitido legalmente. Entonces, cuando sucedía el secuestro de alguna mujer blanca, eso era lo que preocupaba a la sociedad aristocrática. Entonces, fíjense, surge el término trata de blancas y no, ahora es trata de personas, ¿no? Con fines de explotación sexual, etc. 1804 aparece por primera vez el término femicidio. ¿No? Fíjense, tiene más de 200 años este término, que en realidad no es algo de nuestra época. Por eso esto que les digo de la historia circular, ¿no? De que vamos arrastrando cosas del pasado, se van tapando, reaparecen, pero no es una historia lineal así, que ahora se habla de femicidio, pero antes no. Este término aparece en 1804, donde en este texto de John Corry, que es A Satirical View of London, una visión satírica de Londres, en ese texto aparece por primera vez el femicidio como asesinato de mujeres. Para esta época también Napoleón se va a crear el Código Napoleónico en Francia, que va a tener mucha influencia en el Código de Vélez Sarsfield, el nuestro de acá de Argentina, y en ese código se establecían muchas normas sobre la sexualidad, sobre la familia, sobre la patria potestad, etcétera, muy marcado. Entonces nuestro Código Civil es bastante patriarcal, eh, franco-patriarcal, digamos, ¿no? Muy ligado a la Francia de aquella época, de una revolución burguesa francesa propia del proletariado masculino. En 1806 nace la biología como ciencia e instituye un concepto de lo vivo. ¿No? Acá la biología va a ser una de las principales ciencias que empieza a ayudar a crear la idea de hombre, de mujer, de vagina, de pene, de dos cuerpos, de la cuestión de las hormonas. Entonces, de algún modo, la biología va estableciendo un concepto, va estableciendo categorías, clasificaciones y establece un concepto de lo vivo. ¿No? Esto que estudiamos en la primaria, seres bióticos, abióticos, lo cierto es que en comunidades nativas esta distinción no existía. ¿No? En la India antigua, por ejemplo, se decía seres que se mueven y seres que no se mueven. Una piedra no es un ser no vivo, es un ser que no se mueve. Tiene vida en estado latente, no la puede expresar, pero todo tiene vida. Generalmente para las culturas autóctonas todo tiene vida. De algún modo acá la biología empieza a establecer esta idea de muerte de la naturaleza. En 1818, fíjense, también ustedes vayan atando cabos, surge la obra Frankenstein de Mary Shelley, que es la misma, es su seudónimo, digamos, de Mary Wollstonecraft, que hay una serie en Netflix que está interesante para ver. Es la misma que publica Vindicación de los Derechos de la Mujer, publica Frankenstein, ¿no? Porque a partir de ahora surge este nuevo híbrido donde en realidad lo que preocupa, estamos en una época donde la ciencia empieza a tener peso, por eso nace la biología, por ejemplo. Entonces hay un miedo en la sociedad, así como hay miedo ahora con la inteligencia artificial, hay un miedo de época que tiene que ver con los avances de la ciencia y que va a crear monstruos y que a partir de ahora ese cuerpo que era natural ahora puede ser intervenido y puede haber cirugía y de a poquito yo puedo cambiar mi cuerpo, ¿no? Entonces todas esas cuestiones, todo ese miedo de época Mary Shelley las trabaja en esta obra. Frankenstein es un reflejo de eso, ¿no? De que supuestamente la ciencia va a crear un monstruo humano a través de todos los recursos con los que dispone. ¿Mm? Eh,
Ah, dice Sophie que es una... Ah, sí, puede ser que sea una película, la de Mary Shelley, que capaz se llama también igual así, pero está en Netflix, ahí le pueden buscar. O esto, ¿no? Creo que ella también está con esta lucha de, para ser reconocida en sus avances científicos, esos avances tienen que estar a cargo de su marido, por ejemplo. Entonces era común de que las científicas mujeres no tuviesen espacio en la ciencia y tuviesen que poder poner sus descubrimientos a cargo de sus maridos o con el nombre de hombres para que pudiesen ser validados por la ciencia de ese momento, que era bastante, en ese sentido, machista. ¿Mm? Esperen que se Y tilde. con la ciencia y también de paso con Frankenstein, que Ujú. se creía que la había escrito el esposo, pero bueno, ella viene toda de una tradición de reivindicación de los derechos de la mujer porque sus padres, los dos, venían publicando cosas al respecto, no me acuerdo los nombres, pero son personalidades también de... Ahí busco. Buenísimo. Ustedes están viendo acá la... ¿Qué están viendo ahora en la pantalla? Está el Word, pero está tildado. Ah, lo ven tildado. Está. Si se destilda. Ahí parece que se destilda. Bien, fíjense aquí el costadito en el contexto. Las ciudades se van haciendo más industriales, surge el higienismo. Acá en Estados Unidos, che. Acá en Argentina, para 1870, por ahí, 1871, surge la fiebre amarilla. Entonces, la fiebre amarilla, de algún modo, establece una nueva disciplina que es el higienismo, ¿no? Que es la limpieza urbana. Pero esa limpieza urbana está muy ligada a una cuestión moral. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no es casualidad que después de que, por ejemplo, de que surge la fiebre amarilla, se crean las primeras cloacas, etcétera, distintos controles sanitarios en la ciudad, y surgen los primeros edictos, las primeras ordenanzas en torno a la prostitución en Argentina. Y alguien dirá que tiene que ver la prostitución con la fiebre amarilla o con la limpieza. Bueno, justamente en ese momento de fiebre amarilla, en ese momento donde muchas de estas enfermedades tenían que ver con la limpieza urbana, ¿no? No es casualidad también que para esta época, un poquito antes, empiecen a surgir ciertas líneas de producto, como jabones, etcétera, que no eran muy comunes en otra época, la idea de una limpieza, ¿no? Entonces, esa limpieza se empieza a asociar con orden y ese orden se empieza a asociar con una cuestión moral. Entonces, si yo tengo una ciudad sucia, esa ciudad sucia de algún modo se asocia con ciertos sujetos que son considerados sucios también. Entonces ahí aparece como sucio el vagabundo, el pobre y la prostituta, ¿no? O la trabajadora social hoy, es sexual hoy. Entonces, esos sujetos son vistos para la moral de época como sujetos sucios. ¿Mm? Entonces, si hay una idea de limpieza urbana, hay que limpiar también estos sujetos, o limpiarlos, sacarlos de la ciudad. Entonces, a través de distintas lógicas se van instalando formas de pensar que se traducen en este tipo de ordenanzas que tienen que ver, por ejemplo, con regular la prostitución. Esa imagen de una persona, mujer, parada en la calle, asociada a ciertas enfermedades sexuales, en un contexto donde cualquier cosa que sea sucia enferma, bueno, esto genera la demanda por ciertos tipos de legislaciones. Entonces, no es casualidad que hayan surgido 2 años después, 1 o 2 años después de la fiebre amarilla, así como pasó en Europa también con las pestes y demás, ¿no? Entonces, a veces suceden ciertos eventos históricos como la pandemia, por ejemplo, que se utilizan, el Estado o el poder las utiliza como formas de instalar nuevas lógicas de control de los cuerpos. Entonces, es un espacio en el que se habilita. ¿Por qué? Nosotros vivimos en un estado de derecho. Eso significa que tenemos derechos. De repente viene una pandemia y dejamos de tener derechos. No podemos circular, no podemos trabajar, no podemos juntarnos, no podemos hacer nada de eso. Entonces estamos en un estado de excepción. Y el estado de excepción significa que el Estado está habilitado para hacer lo que le plazca con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, en pos de la salud pública y de la nación. ¿Mm? Esa misma idea la instaló también el nazismo. El nazismo pensaba que el judío era un cáncer, era el cáncer de la nación. Entonces, si yo tengo un cuerpo que está enfermo, tengo que descubrir la enfermedad. Esa enfermedad es el cáncer, ese cáncer es el judío. Entonces,
tengo que eliminar el judío y la nación va a estar sana de nuevo. Entonces hay toda una idea vinculada a la moralidad cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos también de higienismo, de Estado, pandemia, etc., ¿no? Entonces son momentos donde dejamos de tener derechos para estar ahí libres en el sentido de que el Estado dispone de nosotros para hacer de lo que quiera. Y eso instala nuevas formas de control en los cuerpos. Ya a partir de ahora trabajamos de otra manera, nos comportamos de otra forma, tenemos ciertos miedos instalados que tienen que ver con los efectos que tuvo esto. Entonces, más allá de que haya personas atrás controlando o no el sistema, es una lógica propia del sistema que hace que la población se autocontrole. Se autocontrola a través de la imposición de ciertas técnicas en estos momentos históricos. Bueno, dicho eso, 1831, revuelta antiesclavista de Nat Turner. También, bueno, muy importante esta revuelta, similar un poco a lo que sucedió acá en Haití, pero en Estados Unidos, donde, bueno, este esclavo es ejecutado. De algún modo empiezan las luchas también antiesclavistas para esta época, sobre todo porque habíamos visto de que el esclavo era caro mantenerlo, había que comprarlo, había que mantenerlo, vivía poco tiempo, entonces era un sujeto caro para el capital. Entonces, de algún modo, el capitalismo empieza a instalar la idea de, no, necesitamos a alguien que sea proletario. Entonces, no es casualidad que estos esclavos liberados después se queden trabajando en las mismas plantaciones o en las casas de sus dueños, pero percibiendo un salario mínimo. Pasan de ser esclavos a ser pobres, digamos. Casi en las mismas condiciones, pero con cierto toque de libertad, por lo menos una libertad en términos legales, ¿no? Entonces, estamos en una época donde también la esclavitud está mal vista a nivel social, entonces empiezan las primeras legislaciones para abolir la esclavitud. Aquí nosotros en Argentina, en la Asamblea de 1813, damos fin a la esclavitud, a la libertad de vientres también, y recién el último país, dijimos, fue Brasil, ¿no? Que a fines de 1888, da fin a la esclavitud, es el último país, por la cantidad de esclavos que había en Brasil. Entonces había una cuestión también ahí productiva que no era fácil dar fin a eso. Los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio, bueno, empiezan a aparecer algunos textos también ligados a esclavitud y sexualidad, porque la esclavitud estuvo muy ligada también a la explotación sexual. Generalmente la esclava negra era un sujeto que estaba, una sujeta que estaba sujetada justamente a su amo, ¿no? A los deseos de su amo. Entonces tenía doble función. Por un lado, o muchas funciones, desde la crianza de los hijos, el mantenimiento del hogar, de la casa del amo, y el uso sexual que hacía el amo de la esclava, que después nacían, ¿no?, estos nuevos hijos, que eran hijos de la esclava negra y el patrón, el amo blanco, amo más que patrón. Entonces, un poco también por eso empiezan las luchas también antiesclavistas, porque tenemos un sujeto que está al medio ahí, ¿no? Que no es ni negro y no es ni blanco, no es amo y no es esclavo. Entonces, de algún modo empiezan nuevas demandas también a partir de ese hecho histórico que es el mestizaje o el nacimiento de la explotación sexual de esclavas negras, ¿no? Entonces, está muy ligado la esclavitud a la sexualidad. 1833, fíjense, Prudence Crondall, en Estados Unidos, acepta por primera vez a una niña negra en una escuela. Y de nuevo, alguien dirá, ¿qué importa esto? Bueno, primero que la postura nuestra es rescatar eventos, aunque sean pequeños, ponerlos a la misma altura de los grandes eventos o hitos históricos mundiales, pero por otro lado tuvo impacto, ¿no? Porque el momento en que alguien hace algo, va instalando una nueva lógica de ejemplificación, ¿no? Entonces a partir de ahí, de a poquito se empiezan a aceptar eh, chicas negras en las escuelas, ¿no? Entonces son eventos pequeños, pero que tienen su impacto a lo mejor a largo plazo. 1837, primer congreso antiesclavista femenino, ¿no? Entonces, no solo una lucha antiesclavista, sino también una lucha antiesclavista en perspectiva de género, lo que se conocían como las mujeres abolicionistas. En realidad, este congreso estaba más liderado por mujeres blancas que pedían la liberación de las esclavas negras, por varios motivos. A veces porque esas esclavas negras eran amigas de las hijas de las mujeres blancas, a veces porque eran amigas también de las esposas de los amos, a veces por una cuestión de celos, ¿no? De que se vaya esa chica de acá, porque mi marido tiene sexo con ella, distintos motivos, a veces por una cuestión moral, a veces por una cuestión laboral,
etcétera, fueron mujeres blancas que lucharon también por la liberación de las mujeres negras, esclavas. 1837 comienza un gran hecho histórico en Europa, sobre todo, y en Inglaterra, que es lo que se conoce como la era victoriana. Ahí tengo una imagen aquí de la reina Victoria, tal vez la han escuchado. Acá está la reina Victoria, personaje increíble. Gobierna, no sé, medio, yo digo es la Mirta Legrand de la época, ¿no? No se moría, perdón, queda grabado, pero no se moría más, digamos, y gobernaba históricamente, desde que nació prácticamente. 70 años creo que gobernó Inglaterra. Era un personaje histórico en el sentido de, era una mujer muy puritana, muy, de mucha moral sexual, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que tienen hoy en día las mujeres, o sobre todo las damas, o la estética, los estereotipos de dama, de doncella, son propios de esta época. Ella, por ejemplo, en una cena, según se relata, ¿no? Obligaba que los manteles tapasen las piernas de las mujeres, ¿no? O sea, llegasen hasta el piso para que no se les viera a las mujeres, ¿no? Prohibía el preservativo, bueno, un montón de cuestiones morales datan de esta época que se conoce como la era victoriana, la reina Victoria I de Inglaterra, que también fue emperatriz de la India un poquito más adelante. No es casualidad que en este contexto, en realidad hay como un juego de doble moral, porque por un lado teníamos la reina Victoria poniendo manteles para que no se vieran las piernas de las mujeres, pero por otro lado fue el boom del nacimiento de los prostíbulos y de las casas de juego, eh, de, de los, ¿cómo se llama? Sale ballet, pero no es ballet. Donde bailaban mujeres, digamos, en los escenarios, al estilo stripper, ¿no? No me sale ahora el nombre, pero bueno, ese tipo de casas, si a alguien le sale el nombre. Cabaret, ¿no Los será? cabarets, los cabarets, ¿ah? Furor de los cabarets, furor del preservativo, furor de los prostíbulos, y al mismo tiempo teníamos una reina que todo lo contrario, ¿no? Había una doble moral en esa época, en Inglaterra especialmente. Entonces, en este contexto, un poquito más adelante, en 1901, surge lo que se conoce como el amor cortés, ¿no? Esta idea de damas y caballeros es muy propio de esta época, de un amor cortesano muy vinculado a las cortes. Prácticamente damas y caballeros eran las princesas, las damas, y los caballeros eran los condes o todos los que ocuparan cargos políticos o aristocráticos, ¿no? Entonces, un poco esta idea de dama y caballero es propio de las clases altas de Inglaterra. Surge también el arte drag, ¿bien? Que viene del verbo arrastrar, o dress it as a girl, vestido como una chica, que en realidad las primeras manifestaciones drag, no sé si lo conocen, todo lo que es el drag queen, ahí tengo acá un dibujito, eh, bueno, acá tenemos RuPaul, un personaje de ahora, pero había una imagen. Bueno, fíjense, acá tenemos una persona drag, que significa que era una persona que era un hombre, por ejemplo, que entre comillas, se disfrazaba de una mujer, pero generalmente lo que hace una persona drag es exacerbar los rasgos femeninos o masculinos, ¿no? Entonces, hacer cejas excesivas, cabellos excesivos, todo lo que parece normal para una época, exacerbarlo, ¿no? Esa es un poco la idea es como una parodia, una crítica, ¿no? También a la estética de cierto momento histórico. Bueno, esta cultura drag ya era propia de fines del 1800, ¿no? Existían drags, eran hombres especialmente, que se disfrazaban de mujeres de doncellas o damas para hacer una crítica a la aristocracia, ¿no? A cómo las mujeres aristocráticas vivían en aquel momento y de algún modo eh, era una crítica también a las sociedades de beneficencia en aquella época donde las mujeres donaban, por ejemplo, alguna que otra cosita por una especie de moral burguesa y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, era una crítica, pero esta cultura drag ya es propia, no de nuestra época, sino ya de fines del 1800. De nuevo volvemos con esta idea de lo circular. Eh, Hay pregunta, Brenda, no se lo esperaba por eso. Sí, depende del contexto. En realidad,
así como todo lo que eran los prostíbulos, por ejemplo, los cabarets, eran espacios, nosotros llamamos la ciudad profunda. La ciudad profunda es esos espacios urbanos que no están legalizados, ¿no? Pero hay una ciudad profunda, de algún modo podemos decir subversiva, donde, por ejemplo, hasta hace poco, en Estados Unidos, incluso en Argentina, había lugares o bares gays donde no estaban permitidos por el Estado, pero eran lugares clandestinos donde se podía reunir la comunidad gay, etcétera. Esa es la ciudad profunda, ¿no? Subversiva. Pero también tenemos la ciudad profunda más oscura, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones de la trata, con cuestiones de lo que llamamos la deep web, ¿no? El internet profundo, etcétera. Hay como dos ciudades profundas ahí. Entonces, algunas cosas sí se penalizaban, pero eran necesarias para la época a nivel subversivo, ¿no? Otras se penaban porque legalmente estaban mal, o etcétera, ¿no? Pero bueno. Eh, 1840, fíjense, seguimos en la era victoriana, surge el primer preservativo. Por eso les digo, había esta doble moral. La reina Victoria que un poco más llamaba a no tener sexo y al celibato, y a su vez el preservativo surge también en su gobierno, digamos. 1848, una convención muy famosa, que es la convención, una reunión de Seneca Falls, que es la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos. Va a tener mucho peso también a nivel mundial este encuentro, este congreso, conocida también como la Declaración de Sentimientos y Resoluciones. 1851, Sojourner Truth, en Ohio, en Estados Unidos, pronuncia su famoso discurso, ¿acaso no soy yo una mujer? Creo que lo tenemos acá. Y esa frase, esa carta de ella tuvo mucho, mucho peso. Acá está. Bien. Sojourner Truth. Ella pronuncia una carta, ella era una reciente esclava liberada, pronuncia una carta diciendo, más o menos así, cuando pasa una mujer blanca, viene un hombre, caballero, le abre la puerta, si viene de un auto, de un carro, le abre la puerta, la acompaña, le pone el paraguas. Ahora, cuando vengo yo, nadie me hace nada, digamos. No, o sea, no hay caballerosidad. Entonces ahí ella pregunta, ¿acaso no soy yo una mujer? Y ese discurso tuvo tanto peso que marca el inicio de lo que llamamos la interseccionalidad, ¿no? Aparece por primera vez la idea de mujer negra. Entonces, marca de algún modo la explotación diferenciada del género vinculado a la clase social o a la casta o a la edad o a diferentes categorías identitarias. Entonces, lo que sufre una mujer blanca no es lo mismo que lo que sufre una mujer negra, o lo que sufre un hombre gay no es lo mismo que sufre un hombre gay negro, y etcétera, ¿no? Entonces, a partir de acá empieza a marcar esta idea de hay distintos tipos de opresiones según las categorías identitarias que se vayan cruzando, ¿no? Entonces, cuando la mujer blanca lucha por sus derechos, está luchando por los derechos de la mujer blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense así de forma sencilla, tenemos un grupo de mujeres en Estados Unidos y en Europa que está peleando por el acceso al voto, y hay otro grupo de mujeres negras que está peleando por el derecho a ser libre, o sea, no ser esclava, donde el derecho a voto casi ni está muy lejano, digamos, solamente está pidiendo no ser esclavo. Entonces, las luchas son diferentes. Entonces, lo que va pasando históricamente es que esos grupos dominantes van totalizando toda la lucha y a partir de ahora las luchas de las mujeres blancas o las luchas de los hombres gays blancos son las luchas de todo ese grupo. Y lo cierto es que hay subgrupos que tienen distintos tipos de opresiones. Entonces, bueno, esta carta marca un gran hito histórico ahí de empezar a cruzar los distintos tipos de opresiones. John Stuart Mill escribe también una carta a Harriet Taylor, después les pueden buscar algunas cosas que le interesen, donde él renuncia legalmente a los privilegios otorgados por la institución del matrimonio. Para esta época, el marido era dueño de
de su esposa, literalmente. Entonces él renuncia a esos derechos que eran privilegios, los renuncia en pos de, bueno, hacer una especie de crítica al sistema de género de esa época y renuncia legalmente a ser dueña de su esposa. Esa carta va a marcar un ejemplo también para otros hombres de ahí en más. 1857, Ambroise Tardieu describe a los sodomitas según sus rasgos físicos. Bueno, acá había toda una idea muy vinculada también a lo que se conoció como la teoría del criminal nato. Una fotito acá. Bueno, la teoría del criminal nato, de un criminólogo Lombroso, se llamaba, de Italia, él decía que las personas, según el tipo de cráneo, podían ser delincuentes o no, ¿no? Entonces, había ciertos rasgos físicos de la anatomía que solamente por tener esos rasgos vos ya estabas predestinado a ser delincuente. Y esa misma lógica se aplicó a los sujetos gays o homosexuales. Entonces, por tener ciertos rasgos, vos ya eras homosexual, ¿no? Ciertos rasgos físicos o de estructura ósea. Entonces, incluso había toda una distinción del gay pasivo y del gay activo, según el tipo de desviación en la columna, según el tipo de cráneo, según el tipo de brazos, el tipo de mirada, todo eso establecía qué tipo de homosexual eras, ¿no? Y si eras o no homosexual. Y se reconocía a los cuerpos en la calle a través de esos rasgos, ¿no? Todo esto que se conoce como la teoría del criminal nato tuvo mucho peso para esta época, justo porque viene también con el surgimiento venimos del surgimiento de la biología, de a poquito van a ir surgiendo otras ciencias, todo eso va a desembocar después en el surgimiento de la radiografía, que va a empezar a marcar esto de estudiar el cuerpo por dentro. Bueno, la medicina también tuvo mucho impacto en la historia del género y en la historia de los cuerpos, ¿no? 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, que trasladado a la sociedad surge esto del darwinismo social, ¿no? Del sálvese quien pueda, de la ley del más fuerte, que el más fuerte es el que tiene que gobernar, así como sucede en la naturaleza. Y acá es donde empieza la idea de, bueno, existen machos y hembras. Y el macho es el que va a buscar la comida, provee a la hembra y le trae la y le trae la comida a la hembra que cuida a sus críos en el hogar, ¿no? Esa idea de macho-hembra, tomada de algunos animales, ¿bien? Porque no es que todos los animales hacen eso, tomada de algunos animales se traslada a la sociedad como un modelo de género. Entonces el macho es el que sale a la calle, busca comida y trae la comida a la hembra que cría los hijos, ¿no? Incluso esas palabras de macho, hembra, crío, las seguimos utilizando hoy en día y son propias de la biología de esta época. Entonces vemos cómo las ciencias exactas, naturales, van a tener impacto también en las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de leyes sociales o de leyes, o hablamos de orden, ¿no? Son todas categorías de la biología o de las ciencias naturales trasladadas a la sociedad. Hay un orden natural, entonces debe haber un orden social. Hay machos, hembras, entonces debe haber hombres, mujeres, machos, hembras en la sociedad. Hay leyes en la naturaleza, entonces debe haber leyes en el mundo de lo humano. 1860 existía lo homo y lo hetero, pero lo más parecido eran estos términos, urnin y dionin. El señorito Marx publica su obra El Capital, también en todo este contexto. 1868, una carta de María Kerveny a Ulrich, aparece por primera vez la palabra homosexual en la historia de la humanidad. Y a partir de ahora hay un pasaje entre las prácticas sexuales de la Edad Media a las identidades sexuales. Entonces, vos antes, por ejemplo, podías tener sexo con un hombre o con una mujer, no importaba, porque eran prácticas. A partir de ahora, lo importante es definirte si vos sos homosexual o sos heterosexual, o si sos hombre o sos mujer, independientemente de tus prácticas. Entonces puede haber una persona que sea homosexual y a lo mejor nunca tuvo sexo con hombres o con mujeres, ¿no?
Porque acá lo que importa no son las prácticas, son las identidades. Y de algún modo lo que empieza a trabajar el psicoanálisis y con el tiempo, otras disciplinas aledañas empiezan a trabajar la cuestión de la identidad. Fíjense todos los tipos de categorías que tenemos a nivel educativo o a nivel de patologización de la infancia. Por ejemplo, si pensamos en el TDA o en distintos tipos de trastornos, condiciones, son todas identidades de algún modo, ¿no? Vos sos autista, vos sos hiperkinético, vos sos esta idea de ser, ¿no? Entonces, de algún modo es muy propio de la época el pensar en identidades, ¿no? Kerbeny también clasifica a los sujetos en 4 sujetos. Estaban los monosexuales, que eran las personas que se masturbaban solamente, homosexuales, heterosexuales y heterogenitales, que eran las personas que tenían sexo con animales. 1869, John Stuart Mill publica La sujeción de la mujer, que en su momento era la Biblia feminista, se consideraba así, lo escribe en 1861. Y sí, en el 69, el doctor Carl Werfels habla sobre el deseo homosexual como sentimiento sexual contrario. Acá empieza la idea de homosexual como algo desviado, ¿no? Una persona desviada. Porque hasta esta época, homosexual no significaba necesariamente algo malo, pero sí ahora se empieza a asociar con una idea de desviación, ¿bien? No es lo correcto, digamos. Y eso lo va a tomar la iglesia, etc. Fíjense cuando surge el término feminismo, 1871, en francés, feminismo, que en realidad era un término para llamar a los varones que tenían tuberculosis, o sea, nada que ver. En una tesis medicinal, Ferdinand de la Cour publica su tesis y él dice que los hombres que tenían tuberculosis eran feministas, o sea, feminismo era una enfermedad, era la tuberculosis de los hombres. Después, bueno, acá está lo de la fiebre amarilla, que les mencionaba antes. Después, un año después, Dumas usa el término feminismo para nombrar despectivamente a los hombres que apoyaban la lucha por los derechos de las mujeres. O sea, para 1872, feministas seguían siendo hombres que luchaban por los derechos de la mujer. ¿tá? Entonces, si vos defendías a las mujeres, eras un feminista. Pero hasta ahora feminismo no se asociaba con mujeres. Eso va a suceder un par de añitos después. Bueno, la teoría criminal nato, que lo vimos, va muy rápido porque se nos queda el tiempo. ¿Cuándo se empieza a utilizar feminismo para la lucha de las mujeres? Específicamente, 1881. Hubertine Auclore, una sufragista francesa, sufragista se llamaba a las mujeres que luchaban por el sufragio, ¿no? Por el derecho al voto, usa el término feminismo para la lucha feminista, estrictamente de mujeres, ¿no? Entonces, recién en 1881. 1884, Engels, que trabajó también con Marx, publica el texto La familia, la propiedad privada y el Estado, donde de algún modo empieza a decir que el patriarcado está vinculado al surgimiento de la agricultura, ¿no? Esto que trabajamos de algún modo cuando pasamos de sociedades cazadoras a sociedades recolectoras, empieza a tener peso la figura del niño, la figura de la mujer que recolecta frutas, entonces ahí empieza cierta división del trabajo, empieza también esta idea de, bueno, ya no estamos andando por cualquier lugar, no somos nómades, nos vamos a quedar fijos al lado del río. Y si nos vamos a quedar fijos, ¿estas tierras de quiénes son? Bueno, entonces ahí el hombre que ya no caza se ocupa de mantener la tierra, ¿no? Y de mantener la seguridad de la tierra. Entonces, si yo cuido la tierra, yo soy dueño de la tierra. Y la mujer va a ser la que se encargue junto con sus hijos de recolectar la fruta. Entonces, de algún modo ahí surge la propiedad privada con el nacimiento de la agricultura. Y surge de algún modo lo que llamamos la civilización, porque empiezan los primeros asentamientos humanos que no existían antes porque íbamos de un lado para otro. 1886, otro médico, Richard von Krafft-Ebing, y esto para que vayan viendo que en realidad la mayoría de los términos que usamos para definirnos sexualmente son de la medicina, incluso de la psiquiatría. Entonces, es re loco pensar que todas nuestras definiciones sexuales están ligadas a la medicina, ¿no? El discurso que usamos para definirnos es un discurso médico. Publica este texto, Psicopatia Sexualis, donde habla de las desviaciones sexuales o lo que llama parafilias. 1895 se descubre la radiografía y acá hay todo un cambio de paradigma porque se puede empezar a ver el cuerpo por dentro. Y eso va a generar también esto de, bueno, che,
no hay un pene invertido ahí en la vagina, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otras formas de pensar que tienen que ver con tener acceso al interior del cuerpo. 1896 surge el término bisexualidad, fíjense de a poquito. El Comité Científico Humanitario, que es la primera organización pública de defensa de derechos homosexuales y travestis, registrada, digamos, históricamente, la primera organización de derechos homosexuales. El Orden de Queronea en el Reino Unido, que era una organización secreta activista, también, bueno, en ese sentido. Ya vimos la liberación de la esclavitud. Al mismo tiempo empiezan las primeras legalizaciones del voto, la educación universitaria para mujeres, todos estos fines de 1800. Por ejemplo, al principio las mujeres tenían acceso al voto, pero no para ser candidatas, ¿bien? Entonces esa fue otra lucha, poder ser candidata a un cargo público. Fíjense, en Shanghái, ¿bien? No estamos en Argentina, ninguno estamos en Shanghái, surge Mojindang, que es el partido tribadista, que es un partido de mujeres lesbianas. Para fines del 1800 se crea en Shanghái, China, China o Japón, China, ¿no? Se crea un partido de mujeres lesbianas, que en realidad eran monjas budistas previamente. Entonces, fines de 1800. Entonces, esas cosas que uno las puede llegar a pensar recién ahora, en realidad, ya para esta época, todas esas subversiones eran muy propias de distintos lugares del mundo. Aparece la idea del amor libre para fines del 1800, pero ¿libre de qué? Libre de las leyes y de la religión. El no poder, amor libre para fines del 1800 era no poder casarse y poder divorciarse. Eso significaba amor libre para la época. Y fue propio del discurso del anarquismo, propio de esta época también, de las corrientes anarquistas y socialistas de fines de 1800, que van a llegar acá a Argentina a principios del 1900. Aparece Bachofen, el primer antropólogo que habla sobre los matriarcados, que le empieza a dar entidad a los matriarcados. 1887 el movimiento feminista finlandés, bien, en Finlandia, también en otros países europeos. Y acá empieza, en 1900, lo que conocemos como la primera ola feminista. La primera ola planteaba la lucha por los derechos políticos, por el derecho al voto, básicamente, incluido el derecho al aborto. Se luchaba por el voto y por el aborto, en el mismo momento. Entonces no hay que pensar de que el aborto es una lucha de ahora, de hace 10, 20 años. Surgen las primeras películas pornográficas, ¿bien? Que esto va a ir instalando toda una pedagogía sexual también, y formas de tener sexo, y formas de educar a mujeres y hombres en el sexo a través del cine, ¿no? Que va a tener mucho peso en la generación de este tipo de género, especialmente Disney. Bien. Se incorpora la educación física en las escuelas argentinas, que esto no es menor, porque la educación física de algún modo instala estereotipos de género. Primero, que dividen hombres y mujeres en ciertos deportes para los nenes y para las nenas, en ciertas formas, gestualidades y demás de comportarse, de cómo habitar el patio, de cómo sentarse en el colegio, de las filas. Todo de algún modo la educación física fue la parte física, ¿no? Del estereotipo de género que fue implantando la escuela como modelo liberal, ¿no? De aquella época. Como un modelo, como una propuesta de cuerpo y de estética del cuerpo también dominante, propio de 1900-1920. 1902 el gobierno chino recomienda abandonar el vendaje de los pies, porque las mujeres se vendaban los pies por una cuestión estética propia de su cultura. Se descubren las vitaminas, se descubren las hormonas, aparecen los primeros fertilizantes artificiales. Todo esto va a ir afectando también a las mujeres, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, se sabe que hay ciertos tipos de químicos y más que por ser liberados al agua o en el campo, etcétera, producen abortos espontáneos, etcétera. Eso ya se empieza a estudiar para esa época, apenas salen los primeros fertilizantes. China adopta el modelo japonés de educación y la educación de las mujeres como una necesidad para las élites y clases medias. En realidad aquí la educación de las mujeres es para formarlas como damas, ¿no? Con ciertos estereotipos de cuidado, ¿no? De formas de expresarse. Fue uno de los primeros usos de la educación para las mujeres. En 1905, el señorito Freud publica 3 ensayos para una teoría sexual, donde él plantea, bueno, todos nacemos bisexuales, pero de algún modo la sociedad nos obliga a que nos guste o nos guste otro género. Ese mismo año
la ciencia descubre la testosterona. Y ahí empieza el debate, porque Freud dice, no, la sexualidad es cultural. Después se hace cuerpo, se hace carne, pero es cultural. Y acá la ciencia dice, no, chiquito, esto tiene que ver con que hay testosterona, progesterona, hormonas, que hacen que a uno le gusten mujeres o le gusten hombres. Todo un debate ahí en época muy, muy interesante. Surge también el cubismo, porque venimos de que surge la fotografía, la radiografía, y qué tiene que ver el cubismo, dice alguien, tuvo mucha importancia en la cuestión del género. Esto es lo que es el cubismo, ¿no? Es pinturas, tienen que ver con partir el cuerpo de formas geométricas, angulares, que en realidad lo que planteaban era de algún modo empezaron a dividir el cuerpo, porque para esta época el cuerpo era como cierta unidad, incluso había una unidad de cuerpo, espíritu, mente, y ahora se empieza a pensar el cuerpo como algo separado, ¿no? Entonces, incluso hasta 1850 podemos decir, si a vos te dolía el brazo, probablemente había algún nexo con otra parte del cuerpo, con algo mental, con algo psicosomático, pero con el cubismo de algún modo se instala la lógica de que el cuerpo se puede separar en partes. Y esa separación de partes yo las puedo ir mezclando y dándole diferentes funciones. El cuerpo se vuelve funcional. Entonces, hay parte que se dedica al sexo, que es el área genital. ¿No? Y no puede haber deseo, no puede haber erotismo en un brazo, en otra parte que no sea el área genital. El deseo va a pasar por lo genital. Ciertas partes se van a volver sexualizables, ¿no? Los pechos, las partes genitales, el rostro va a tener otras funciones, los brazos van a tener otras funciones. Justamente el cubismo viene a ayudar en eso. No porque lo haya generado, sino que es una forma de reflejar en el arte que el cuerpo se empezó a pensar de forma separada. Y esa separación de a poquito va a ir dando nacimiento a distintas disciplinas médicas, ¿no? Hasta el día de hoy que vamos a un médico que se dedique solamente a estudiar la vena aorta, ¿no? Y esa especificidad hace que se pierda esa visión orgánica de cuerpo que era muy propio hasta el 1800, ¿no? Entonces el cubismo ayudó en ese sentido. Bien, 1911, 146 mujeres son quemadas por su patrón en la fábrica textil Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo, que por eso se conmemora Día Internacional de la Mujer, ¿no? La mayoría eran jóvenes inmigrantes, el propio patrón las quema en la fábrica. Como era una fábrica de textiles que trabajaba con telas de color violeta, a partir de ahí surge el color violeta como el color del feminismo, ¿tá? Por esta fábrica de telas violetas. En 1912, la huelga de Lawrence, de la organización Pan y Rosas, también eran obreras textiles. Fíjense cómo estaba muy ligada el proletariado femenino a la cuestión textil, porque estaba muy ligado a la cuestión del cuidado, ¿no? De los cuerpos, que tiene que ver con la ropa. La ropa forma parte del cuidado del cuerpo y el cuidado del cuerpo a cargo de la mujer, por ende, no era casualidad que las mujeres estuviesen a cargo de la parte textil de las fábricas. La RAE incorpora a su diccionario el término feminismo como doctrina, le llama doctrina, en 1914. En 1915, la revista Harper's Bazaar publica sobre la depilación de axilas. O sea, recién en 1915 la mujer social y publicitariamente se empieza a depilar las axilas. 1915, ¿no? A través de esta publicidad, que a ver si la encuentro aquí. Acá está la publicidad, ¿no? Summer Dress and Modern Dancing. ¿Por qué? Porque un poco en realidad fue casi al azar. Primero que esta empresa lo que quería era difundir este tipo de vestidos. Yo no sé mucho de ropa, ni femenina ni masculina, difundir este tipo de vestidos donde queda, digamos, de un solo lado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Ahí las axilas de las mujeres se iban a ver. Entonces fue como una necesidad para la venta de este tipo de vestidos el depilarse las axilas. Entonces, a partir de esta publicidad específica en Estados Unidos hubo un boom de la depilación femenina, sobre todo de axilas. Y eso se va a empezar a llevar a las piernas y etcétera, y a todo el cuerpo. Con el tiempo se va a generar esta estética de que un cuerpo bello es un cuerpo depilado, ¿no? Pero esto es interesante, a mí me interesa que vean esto, ¿no? De que hay ciertos hechos históricos muy pequeñitos a veces que generan un impacto tremendo o tienen una historia. En algún momento surgieron y en algún momento no fueron así. La historia no siempre fue así como la vemos. En 1914 surge y el 18 la Primera Guerra Mundial y aparece el corpiño.
de nuevo, ¿y alguien dirá que tiene que ver el corpiño con la guerra mundial? Bueno, el gobierno de Estados Unidos pide a las mujeres que donen todos sus corsets de hierro para fabricar 2 aviones militares. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Bueno, si las mujeres no usan más el corset, ¿qué usan? Y ahí aparece Disney en una película instalando la idea del corpiño, ¿no? Y aparece la bikini, etcétera, en esta época, propio de la Primera Guerra Mundial. Siempre las guerras trajeron muchos cambios sociales. Aparece Hollywood, digamos, el papel de Hollywood, la idea de moda, de mercado, el rosa para las nenas, el azul para los nenes. Antiguamente era al revés, el rosa era para los nenes y el azul para las nenas. Eh, Eso es muy propio de los orfanatos franceses, que establecieron esto, ¿no? Azul nene, rosa nena. Incluso fíjense, el azul era para bebés rubios de ojos claros, no era para cualquier nene. Tenías que ser rubio de ojos claros y el rosa era para bebés de piel negra. Entonces era común en esa época ver muñecos o nenas negras de piel negra vestidas de rosa, ¿no? Anteriormente el rosa era masculino, representaba valentía, y el azul era femenino porque representaba delicadeza, porque se lo asociaba al cielo. Ahí preguntan Sol, ¿cómo es que Disney instala el uso del corpiño? Sí, a través de películas. En las películas, la gente consumía mucho cine hasta el día de hoy, ¿no? En las películas empiezan a aparecer mujeres que empiezan a usar corpiño. Entonces, pues imagínate, eso empieza a dar ideas, sobre todo porque para esta época no existe el medio, no existe la tele todavía como algo así cotidiano. Sí empieza a aparecer el cine, que teníamos un cine en blanco y negro todavía. Eh, entonces eran espacios de socialización muy importantes, incluso eran espacios de desligarme mentalmente de la guerra, por ejemplo, o de distraerme un poco. Hasta el día de hoy en India, por ejemplo, la empresa, la industria, ¿cómo se llama? La industria cinematográfica, tiene que ver con este espacio de socialización. Y ese espacio genera también, bueno, nuevos estereotipos y demás, simplemente por verlos ahí en la tele. Así como genera impacto en los niños cuando ven una película, también lo genera en los adultos. Tal vez ahora menos, pero bueno, genera impacto. El cine siempre tuvo eso. Lo generó, pero también refleja los cambios. Bueno, en 1917, Duchamp expone La Fuente. La Fuente era una fuente. Él era un artista que presenta una obra de arte en una galería y pone esta fuente. Era su retrete, su inodoro de su casa, y lo firma. Fue como una parodia, incluso hasta el día de hoy, está, si uno fuese a algún museo de Europa, lo va a ver. Era como una crítica, ¿no? En este sentido de cuál es la función del arte. Eh, Cualquier cosa puede ser arte si yo lo firmo, ¿no? O también el arte puede reflejar lo cotidiano. ¿Por qué un retrete, un inodoro no puede ser una obra de arte? Si es algo con lo cual yo estoy a diario, digamos, en mi vida cotidiana. Era una crítica al arte burgués, ¿no? El arte burgués era un arte de cuadros, de pinturas abstractas, que no tenían nada que ver con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, de algún modo, che, ¿por qué nuestra vida social, nuestra vida cotidiana no puede ser arte también, ¿no? Entonces, es una crítica a la aristocracia, al arte aristocrático de aquella época. Muy brevemente, ¿no? Muy escueto. 1919 surge el Instituto de Sexología en Berlín, estamos en época de Revolución Rusa. 1920 se populariza el término homosexual. Si bien ya existía, recién la gente se empieza a decir soy homosexual, ¿m? Para 1920. Incluso todavía la gente no se definía como heterosexual. Recién en 1930 se va a popularizar el término heterosexual. Y esto tiene que ver, diría Foucault, con que primero aparece lo que es primero aparece en la sociedad lo desviado, y a partir de que la sociedad puede ver lo que está mal, genera normalidad, ¿no? Entonces, primero aparece el desempleado, el vagabundo, el loco, el pobre, el gay, y después genero la idea de normalidad. No, chicos, eso está mal, eso no hay que hacerlo. Entonces, es como el paso previo. Primero la sociedad ve lo desviado y después se instalan legislaciones para establecer lo que es normal. Siempre termina en leyes. Aparecen los electrodomésticos, la línea blanca, ¿no? Fíjense esto de lavarropa blanco, heladera blanca, todo lo blanco como algo puro, ¿no? Como el color de la pureza, de la limpieza, incluso en la escuela con los delantales, etcétera, es muy propio de los años 20. Pero estos años 20, muy ligados a la guerra,
aparecen lo que son las mujeres flappers en Estados Unidos, estas mujeres que empezaban a fumar, que usaban pelo corto, el corte single bob, que se llamaba, el corte de María Elena, de Casados con Hijos, que en realidad estas son las mujeres flappers, mujeres que ocupaban el espacio urbano, que iban a los bares, que tomaban, o sea, algo muy subversivo para la época, ¿no? Y usaban este cortecito, ¿dónde está? El corte single bob. En su momento ahí las peluquerías, furor total, que era un corte en realidad francés que después se lleva a Estados Unidos. Recuerden que para esta época más o menos también Francia le regala la Estatua de la Libertad a Estados Unidos cuando cumplen 100 años de vida, digamos, como nación. Entonces yo les pasé un videito cortito, así dejo de hablar un ratito, de las mujeres flappers, para que vean más o menos cómo era esa época, los años 20, era un año de furor en Estados Unidos porque había terminado la guerra, había una idea de prosperidad económica, hasta que se va todo al carajo y viene la Segunda Guerra Mundial. Pero en su momento fueron años muy optimistas.